Bueno, los materiales que vamos a utilizar, como ustedes saben, es el cuestionario general de las preguntas que van del número 34 al 66. Y el material básico, por supuesto, es el reglamento radioaficionado. En el cuestionario general, en el que nosotros les repartimos a ustedes, al pie de página están las referencias de cada una de las cosas que nosotros vamos a repasar, que les sirve entonces como motivo de entender por qué es cada uno de los temas. En otra particularidad, en este set de preguntas vamos a repasar por algunas que son del tipo de las letras de los departamentos, cuál es la primera letra después del número distintivo llamado Uruguay en varios departamentos. Esas las vamos a pasar casi por arriba porque esa parte ustedes las van a tener que aprender de memoria, ¿no? En el manual de referencia, en la página 12, está la explicación, hay un mapa, que es la mejor manera de acordarse de esto, utilizando un mapa, para ir ubicando los departamentos y sus respectivas letras. Aparentemente está todo bien funcionando. Empezamos entonces con las diapositivas del día de hoy. Bueno, 34. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a un radioclub? Un radioclub, para ser un radioclub habilitado por URSEC, debe vamos a repasar las que son correctas. Está registrado en URSEC con una antigüedad mínima de 2 años consecutivos, eso es correcto. B, ser una asociación civil constituida por radioaficionados con personalidad jurídica y estación propia, eso es también correcto. Y D, es también correcto, tener explicitado en sus estatutos el objetivo de fomentar el servicio de radioaficionados. Esas son las respuestas correctas de todo esto. La que no es correcta es la que tener asociados al menos 25 radioaficionados de cualquier categoría. Este requisito se quitó de la reglamentación que está en vigencia, por lo que hoy día no se requiere ninguno en particular para ser una institución autorizada por la URSEC como radioclub habilitado. ¿Se entiende la diferencia que hay entre un radioclub habilitado y otro, no? Es decir, cualquier institución puede ser un radioclub. A eso no hay manera de que haya una limitación alguna. Cualquier institución que tenga dentro de sus funciones específicas el fomento de la radioafición es un radioclub y la URSEC lo considera como tal. Pero si para que tenga determinadas ventajas con respecto a una institución común, la URSEC requiere esos puntos que están ahí. Tener una actividad mínima de 2 años, tener personalidad jurídica y una estación propia, y es tener explicitado específicamente en sus estatutos el objeto de fomentar el servicio de radioaficionados. Lo demás serán radioclubes comunes. Es decir, la mayoría de los radioclubes hoy día que hay en Uruguay y están reconocidos de alguna forma por URSEC, son radioclubes habilitados, pero hay 2 o 3 instituciones que no lo son. 35. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? Dice, la correcta de lo que hay acá es que las estaciones remotas auxiliares no pueden ser operadas por radioaficionados de categoría inicial. Eso lo explicamos la semana pasada. El martes pasado y la semana pasada también, con respecto a las estaciones auxiliares y remotas y la categoría inicial. Lo demás es correcto. Tanto los radioaficionados, radioclubes o entidades autorizadas pueden instalar y operar estaciones de radioaficionados fijas solo, mejor dicho, esta es incorrecta. Solo en su domicilio real, por supuesto que no, lo pueden hacer en cualquier otro domicilio. No es óbice de ningún tipo instalar estaciones fijas en un domicilio que no sea el domicilio de radioaficionado. Las instalaciones y operaciones de una estación de radioaficionado
del servicio móvil marítimo aéreo dice no tiene que contar ningún tipo de habilitación adicional. Sí, la tienen, requieren una habilitación especial en este caso. Y los radioaficionados deben registrar en la URSEC los equipos y accesorios utilizados en sus estaciones y debe actualizar todo cambio que haga de lo mismo. Eso tampoco es correcto. Hoy día no es necesario registrar absolutamente nada en URSEC respecto a los equipos con relación al servicio a los radioaficionados simples, no a los permisos de radioaficionados, no a los permisos de estación, que sí, por supuesto, hay que tener información actualizada. ¿Se entiende, no? Bueno, el 36. Un radioclub habilitado por URSEC, la correcta es ostenta un permiso de categoría superior y debe contar con una estación propia. Si no tiene una estación propia, por supuesto no puede ser considerada una institución habilitada por URSEC. Y en este caso, al ser habilitado, tiene un permiso de categoría superior que no vence, es decir, sin fecha de vencimiento. En tanto que las instituciones no habilitadas, los radioclubes, tienen un permiso de general en las mismas condiciones, ¿no? ¿Se entiende? 37. Una de las prerrogativas de los radioclubes habilitados es la de tramitar en la URSEC cualquier gestión concerniente al servicio de radioaficionados. Es una de las prerrogativas que tiene, una de los derechos que tiene un radioclub habilitado, es que puede gestionar ante la URSEC todo lo que tenga que ver con el servicio de radioaficionados. 38. ¿Puede una persona interesada registrarse como radioescucha del servicio de radioaficionado? Sí. ¿Cómo? Presentando su solicitud en un radioclub habilitado. Esto vimos el otro día, hablamos largo y tendido respecto al servicio de radioescuchas. Mejor dicho, el servicio de radioaficionados, los escucha del servicio de radioaficionados. Y aprendimos. Daniel, Sí. ¿puede ser que se esté cortando el audio? No sé, puede ser, si soy yo la yo verdad, acá? no sé, puede ser, yo no tengo control de eso. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Cómo me escuchan ahora? Sí. Ahora por el momento no te escuchamos. Sí, se entrecorta. Bueno, vamos a tratar de que no. El tema de que quizás lo que pasa es que hay mucho consumo de internet, así que vamos a cerrar alguna cosa. Me parece que es medio general, porque estaba mirando un programa que estaban haciendo una conferencia por Zoom y también se desconectaba. No está teniendo problemas entre ellos por lo que es la retransmisión en YouTube, pero eso no está a nuestro cargo, ¿no? Bueno, vamos a tratar de continuar así, a ver si no hay problemas. Bárbaro, buenas noches. Yo creí que era en el móvil acá. Bueno, ya ustedes los escucho. Sigamos entonces. 38. Dice, ¿puede una persona interesada registrarse como radioescucha en el servicio de radioaficionados? Y sí, lo sabemos, porque lo hablamos el otro día, que lo puede hacer solicitando, presentando una solicitud en un radioclub habilitado. ¿Me escuchan ahora? Bueno, continuamos entonces. Sí. Sí, Daniel. Bueno, continuamos entonces. 39. Indicar cuál es de las siguientes afirmaciones es correcta cuando la estación de un radioclub sea operada por un radioaficionado en forma personal y no institucional. ¿Se entiende la diferencia entre operar una estación de radioaficionado en forma personal y no institucional cuando lo es institucionalmente? Yo puedo operar una estación de un radioclub en nombre si participando en un evento, participando en una activación o lo que sea, como el Radio Club, y en ese caso no tengo que hacer ningún tipo de identificación. Ahora, si la utilizo en forma personal, como dice ahí en el A, el radioaficionado deberá identificarse usando su propio distintivo de llamada y el de la estación de la institución. Si aquellos que han escuchado en alguna circunstancia esto, habrán visto que en general se identifican los radioaficionados. Por ejemplo, yo si operara la estación en forma personal del club, tendría que decir CX1 FU operando CX5 alfa,
también hay gente que lo acostumbra a decir a bordo de CX5 alfa. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Seguimos. Sí, se escucha. Bueno, Sí, seguimos. buenas noches, sí, te escucho, sí. Perfecto, gracias. 40. ¿Qué bandas puede utilizar la estación de un radioclub habilitado durante las clases de una práctica operativa? En este caso, lo que puede utilizarse son todas las correspondientes a la categoría inicial, o sea, 80, 40, 10 y 2 metros. En general lo que se utiliza es la banda de 40 y de 2 metros, pero por razones de propagación. Dependiendo de la circunstancia, de la hora del día, en general lo que se utiliza es, en particular, la banda de 40 y 2 metros, eventualmente la de 80, pero es decir, no hay ninguna limitación para hacerlo en cualquiera de las bandas restantes, ¿no? Es decir, la banda restante que sería la de 10 metros. 41. Gestionar la renovación del permiso de radioaficionados antes de su vencimiento por parte de quien desea mantener su calidad de radioaficionado y ostenta categoría general superior, dice que es una obligación. ¿Por qué viene la diferenciación entre categoría general y superior? Porque naturalmente la categoría inicial no es renovable. ¿Entendemos eso, no? Sí. Bueno. Y por supuesto que dice que es una obligación en tanto y cuanto la persona quiera mantener la calidad de radioaficionado, ¿no? Si la persona no quiere mantener la calidad de radioaficionado, no la renueva y no pasa absolutamente nada. Pero se considera una obligación hacerlo en el caso de que el radioaficionado quiera permanecer en el servicio. 42. Impedir por todos los medios a su alcance cualquier forma directa o indirecta, abierta o simulada de comercialización del servicio de radioaficionados es una obligación del mismo. Recuerden que la definición del radioaficionado establece una persona... Sin fin de lucro. Exactamente, es una persona debidamente autorizada que se interesa en carácter personal y sin fines de lucro. Incluso dice, ustedes ven acá en forma directa o indirecta, abierta o simulada, ¿no? Porque hay maneras también de hacerlo en forma simulada o encubierta, ¿no? Bueno. Es una obligación y aparte es una sanción grave. Corresponde a una sanción grave. 43. La semana que viene, sí, vamos a hablar, entre otras cosas, sobre deberes, sanciones e infracciones de radioaficionado. 43. Los sistemas para la selección del distintivo llamada permanente son estas que está marcada acá. Elección, competitivo y secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Si un radioaficionado o un aspirante radioaficionado pretende un distintivo de llamada especial que pueda, de acuerdo a su categoría, ostentar, primero lo hace en forma electiva, es decir, dice, yo quiero tal distintivo de llamada. Si hay más de un interesado en un distintivo de llamada, que puede ser un distintivo de llamada permanente o también uno especial, se utiliza el método competitivo. O sea, la URSEC generará alguna forma de competencia para otorgar un distintivo. Y por último es el secuencial. ¿Qué significa secuencial? Que si un radioaficionado ingresa al servicio y no pretende ningún distintivo en especial, se le va a otorgar el que siga la secuencia, ¿no? El que siga en el orden que se vienen dando. ¿Se entiende? ¿Me escuchan también? Bueno, sigamos. Sí, Daniel, perfecto. Sí, perfecto. Sigamos entonces. Sí, positivo, bien copiado. A ver, esto es interesante porque aquellos que van a acceder a la categoría inicial pueden entonces ir ya pensando un distintivo que puedan ostentar. Se sabe que la categoría inicial goza de determinadas limitaciones con respecto a los permisos, que tiene respecto a los distintivos, que tiene que ser del número 3 al 9,
y tiene que tener 3 letras, la primera de las cuales pertenece al departamento que habita, ¿no? Pero cualquiera de ustedes ya puede ir pensándolo porque sin duda el día que aprueben el examen solicitan el mismo y les va a ser otorgado por el criterio de elección. Sigamos. 44. ¿Cuántos distintivos de llamadas pueden tener en forma permanente un radioaficionado en Uruguay? ¿Cuántos? Solo uno. Esto viene al caso, incluso ustedes ven que dice la dice 19, uno por departamento, en determinado momento, en reglamentaciones anteriores sí se podía tener uno por departamento. O sea, un radioaficionado podía llegar a tener 19 si declaraba 19 de residencias en distintos departamentos. Yo en particular, por ejemplo, llegué a tener 3. Pero ahora en particular se reconoce que el radioaficionado debe tener un solo distintivo. Y a ver, ¿por qué ocurría aquello? Porque antes en realidad los radioaficionados no tenían permiso personal. Lo que se le daba era un permiso de estación. Entonces, si una persona tenía una estación en un departamento distinto, se le otorgaba un distintivo distinto. Hoy se entiende que el radioaficionado es una persona hábil para operar cualquier estación en cualquier lugar de la República y por lo tanto se les tiene un solo distintivo de llamada permanente. Permiso, quiero hacer simplemente una acotación porque he hablado con personas mayores y me dijeron, sí, de esa misma, de ese mismo problema, o sea, problema no, que en aquel momento, por ejemplo, gente que tenía establecimiento en el interior y tenía casa en Tacuarembó y en Montevideo, tenían que tener un distintivo por cada punto de transmisión, ahí por el 60 y pico más o menos, ¿no? 1960 y pico, hasta por ahí fue poco más. Fue hasta el año 93 que se hizo el cambio de este concepto, ¿no? Sí, por ejemplo, yo les cuento, yo tenía CX1FU porque tenía residencia, tenía casa en el departamento de Colonia, en Rosario, después me trasladé a Juan Lacase, y también tenía una casa en un balneario, por lo tanto tenía un distintivo de Canelones, X2 Delta Yankee, tenía domicilio permanente en Montevideo y tenía otro que era X8BBO. Eso me habilitaba. Ahora con la nueva reglamentación tuve que optar por alguna de esos 3, dado que, como te digo, en aquella circunstancia lo que se daba era un distintivo llamada por cada locación que el individuo tenía, porque en realidad se le daba un permiso de estación. Y el permiso de estación tenía operadores, 2. Pero hoy día el concepto es que somos radioaficionados y tenemos estaciones, no al revés, ¿no? ¿Se entiende? Sí, se entiende, perfecto. Sí, en ese caso era un señor Acosta que tenía un establecimiento, por ejemplo, en Paysandú, del lado de Paysandú, estaba ahí apenas a pocos kilómetros de Tacuarembó, y tenía que tener uno por Paysandú, o por Salto, no recuerdo bien, pero por Salto era, y uno por Tacuarembó, que tenía una casa en Tacuarembó, y el otro porque cuando se trasladaba a Montevideo tenía que salir desde allá. Pero se entiende claramente porque en ese momento creo que podía operar otra persona que no fuera exclusivamente el titular, ahí era permiso de estación y no de radioafición, ¿no? El permiso no quiero irme del hilo, pero simplemente como reflexión, nada más. Por eso yo lo dije, ¿no? Viste que la pregunta decía, una de las contestaciones, 19, uno por cada departamento, ¿no? Porque eso acontece a partir de 1993, que se cambió un concepto que fue un concepto importante. Es decir, somos radioaficionados, no somos operadores de estaciones, ¿no? Esa es la diferencia básica. Y como tú decías, sí, había uno por departamento, y había una cosa extraña, había un primer operador, que era el titular de la estación, y después podía haber un segundo operador, que en general eran las señoras de un matrimonio, y esa persona ni siquiera... Las esposas. Las esposas, por eso quedó aquello de la segunda operadora, ¿no?
Ahora podía ser un hijo también, un segundo operador. Pero ese concepto cambió totalmente. Nosotros ahora somos radioaficionados y operamos estaciones de radio. Somos titulares de estaciones de radio y que las operamos, ¿no? Bueno, si se entendió, seguimos. 45. Reglamentariamente los radioaficionados uruguayos deben mencionar sus respectivos distintivos de llamada, y fíjense que dice reglamentariamente, ¿no? El reglamento en realidad esto tiene una carencia que tiene que ver con me quedó unas rayitas ahí, tiene que ver con que no acepta lo que es la regla común de los radioaficionados. Los radioaficionados nos identificamos al principio, durante el cambio y al final. Lo que dice el reglamento, y es reglamentariamente correcto, es al menos al principio de cada transmisión y en caso de transmisiones continuas con intervalos no mayores de 10 minutos. Quiere decir que si yo me comunico durante más de 10 minutos, tengo que identificarme durante, pero reglamentariamente dice que al pasar el cambio no hay que pasar, no es necesario mencionar el distintivo de llamada. Ahora, eso es lo que dice el reglamento. La práctica común que nosotros tenemos es hacerlo al principio, durante el comunicado, si es extenso, y al final. Y pasar el distintivo de llamada completo. Eso lo vamos a ver después más adelante en operación, en la segunda parte. No el sufijo y el número y los sufijos, y menos aún pasar los cambios por los nombres, ¿no? Adelante Mario, adelante Pepe, no, eso no se hace. Lo que siempre tenemos que hacer, y no importa aunque sean cambios cortos y sean, por ejemplo, en VHF, hay que hacerlo siempre mediante el distintivo de llamada propio, identificándose al principio, en el medio, y aconsejamos hacerlo en el final, porque es la práctica internacionalmente establecida. ¿Se entendió? ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Seguimos entonces. 45. Perfecto, Daniel. Bueno, gracias. 46. En el caso de cambio permanente de domicilio que implique cambio en el departamento de residencia, el interesado podrá optar por mantener el original o que se le asigne uno nuevo. Esto también es una variante que se hizo en las dos últimas reglamentaciones, o sea, hacia el 2017 y 2018. Los radioaficionados teníamos que, en realidad hace tiempo esto, ¿no? Teníamos que optar, si cambiábamos de departamento, de cambiar el distintivo de llamada. Eso quedó vetusto hace montones de tiempos. Y es más, hoy día ni siquiera tengo que identificar el departamento en el cual yo transmito, ¿no? Por ejemplo, yo soy CX1FU, estoy residiendo en Montevideo. En ningún momento tengo que, al transmitir, identificar que me estoy saliendo de Montevideo. Antes hacía, por ejemplo, teníamos que identificarnos como CX1FU/A, y eso indicaba que estábamos saliendo de Montevideo, o /D si lo hacíamos del parque de antenas. Hoy día directamente se considera que la utilización de un distintivo de llamada tiene carácter nacional, y eso, si yo quiero, lo hago, si no, no lo tengo por qué hacer. ¿Se entendió? Daniel, Sí, una consulta. Sí, ¿Se sí. puede, o sea, no es reglamentario, pero uno es opción de poder decir, porque simplemente pregunto si puede ser opcional, simplemente por cortesía de que se den cuenta de dónde uno está? Por ejemplo, yo cuando voy a Montevideo a veces digo Sí, sí, /A o desde Montevideo. No porque sea obligación, simplemente por cortesía con los que están en comunicación. Por supuesto, por eso decía, no es obligatorio. Pero hay gente que lo hace y no hay ningún tipo de problema. ¿Se me escucha? Bárbaro, lo mismo iba yo. Sí, sí. A lo mismo iba yo porque cuando transmito siempre del barra móvil y oriento a los colegas más o menos. Pero te explico. Supongamos que tú estás haciendo DX. Sabemos lo que es DX, ¿no? Comunicación a distancia. Si yo estuviera obligado a, por ejemplo, estuviera transmitiendo desde Juanico con mi distintivo,
y estuviera obligado a pasarlo, estuviera obligado, tendría que comunicarme como Charlie X-Ray, One Fox Uniform Portable Delta. Eso, dado que Uruguay utiliza para identificar los departamentos la letra, no se entiende en ninguna parte del mundo. Y entonces lo que va a pasar, lo que llevaba nada más es a confusión en materia de X. Por eso es que planteamos que no se testara eso, pero si el que lo quiere usar, lo utiliza. ¿Se entiende la dificultad que había, no? Sí, lo entendemos, sí. Simplemente cuando es así, como en el caso de Jorge o de cualquiera que va a Montevideo, simplemente cuando no es de X, porque si es de X, es solo para entreverar más la comunicación. Por eso, si estábamos obligados, cuando uno dijera Portable Delta, el que estaba del otro lado pensaba, me iba a terminar preguntando ¿Delta qué? Si era Delta 2, Delta 4, es decir, tratar de identificar de qué país estaba saliendo, porque Delta 2, por ejemplo, es Angola, Delta 4 es Cabo Verde, etc. Nos quedamos ahí en tratar de explicarle al pobre individuo de que estábamos saliendo del propio territorio nacional y la verdad que el individuo no entendía qué pasaba. Bueno, vamos al 47. Perfecto. Sí. Ese es el motivo por el cual, es decir, propusimos y fue testado. No quiere decir que el que lo quiera utilizar, lo utiliza. No hay ningún tipo de problema, ¿no? En algunos casos es bastante artificial hacerlo, ¿no? Yo me explico, yo vivía en Montevideo y tenía que estar identificando constantemente que estaba en el barra A, cuando el reglamento me permitía conservar mi distintivo de llamadas, pero sin embargo no me dejaba utilizarlo simplemente, ¿no? Bueno, ahora vamos a la 47. Las siguientes preguntas, no es que las vayamos a pasar por arriba, las vamos a ir mirando, pero todas obedecen a lo mismo que yo le explicaba al principio, ¿no? De esta hasta el 54, o sea, 8 preguntas, tienen que ver con la primera letra del distintivo llamada después del número, o sea, la primera letra del sufijo, que sabemos en Uruguay identifica al departamento. Bueno, en este caso, la 47 establece cuál es la primera letra después del número del distintivo llamado en Uruguay de acuerdo al departamento, y hay una serie ahí que dice Artigas, la correcta es Artigas la K, Cerro Largo B, Colonia F, Durazno N. Les vuelvo a repetir, esto se aprende con la práctica, pero para el caso del examen van a tener que aprender que la 47 es la A, porque si no, no hay manera de... ¿Alguien sabe cómo se asignaron esas letras? ¿Fueron aleatorias? No son aleatorias, tienen un orden desordenado. A ver, si tú ves el mapa, vas a ver que arrancan de Montevideo y dan una vuelta en forma horaria hasta llegar al norte, y después empieza de nuevo con esa distribución y otra vez más. O sea, es como si fueran 3 medialunas, ¿verdad? El territorio fuera pasado por 3 medialunas. Por supuesto, el que hizo esto, yo no sé, esto tiene que ver incluso con la concepción misma del servicio, que habrá sido allá en los años 40, pero no hay una explicación lógica por el cual. Tuviste que las matrículas... Son como 3C, pero al revés, o sea, arrancan de abajo hacia arriba. Sí. Son como 3C, una dentro de otra, comenzando por fuera, siguiendo inmediatamente más adentro, hasta la otra más adentro. Sí, después hay alguna excepción ahí, pero la idea general es, yo lo que les recomiendo es que visualicen el mapa. Vean el mapa y vean lo que justamente le decíamos en este momento, o sea, una media luna, una letra C, que arranca de Montevideo y después hay otras más. Al final se pierde el concepto, pero es la manera de repente que pueden utilizar para visualizarla. Pero les vuelvo a repetir. Eso de todos modos, sí, se aprende con el transcurso de la práctica. Del uso, pero para salvar el examen van a tener que muchas recordarlas, ¿no? Sí, todas, al menos esta respuesta, ¿no?
Alguna de estas siempre sale. Estadísticamente. Pienso que todos pasamos por eso. Sí, todos pasamos por eso. Sí, se va aprendiendo con la práctica. Sí, los que fuimos radio escucha antes que radio aficionado, esto ya lo concebimos antes, no fue tan difícil después, ¿no? Bueno, 48. Usted sabe que la mejor manera de que aprendo radioaficionado es escuchando, ¿no? Y el mejor sentido que tiene el radioaficionado es el oído. Por eso se dice que un radioaficionado, antes de hablar, tiene que escuchar, escuchar, escuchar y después escuchar. Porque escuchando uno aprende. Aprende lo bueno y lo malo. Y por eso digo, este tipo de cosas se aprende con la práctica, ¿no? Más que con cualquier otro tipo de teoría. 47. En este caso, captar todo lo bueno mejor. Sí. Pero sí, se aprende todo. Por eso, uno capta lo bueno. Gracias. Sí, sí. Y aprende también de lo malo desechándolo, ¿no? Sí, sí. 47, correcta. Artigas K, Cerro Largo B corta, Colonia Foxtrot F y Durazno N. Ustedes saben por qué a veces a mí se me escapan como Foxtrot, Kilo, Víctor, Noviembre. O sea, la forma en que se llama el alfabeto fonético internacional que se utiliza justamente para distinguir letras. Después en operación vamos a ver en particular el alfabeto fonético, por ahora no tienen por qué saberlo, ¿no? 48. La primera letra después del número de los distintivos es la B, es Flores M, Maldonado R, Paysandú I y Montevideo, no sé cuál dice porque me la tapa, 48. Dice la A. La A que está bien, porque Montevideo es A, B o C. Montevideo, Alfa. A, B o C, ¿no? A, B, C. En este caso es A correcta. Fíjese otra cosa con respecto a esto. La única letra, anecdótico, el único departamento que coincide la letra de radioaficionado con la letra de las matrículas es Paysandú. Flores. Perdón, Paysandú. Paysandú. Con la I. Es la I. Eso es incluso para que lo tengan como regla mnemotécnica. 48, entonces, vamos a la 49. Correcto. Canelones D, Maldonado R, Rocha T, y 33 dice U, y Cerro Largo V corta. 51, correctas. Rocha T, Salto J, Durazno N, La Valleja S. 52, correctas. 52 digo, ¿no? Correctas, Rocha T, Salto J, Durazno N, La Valleja S. 53, La Valleja es la S, Soriano es la G, Artigas es la K y Río Negro es la H. Y por último, 54 de esta pequeña tortura es Artigas K, Paysandú I, 33U y La Valleja S. ¿Alguna duda? Seguimos entonces. 55. ¿Quién puede solicitar distintivos llamadas especiales en el servicio de radioaficionados? Solo son los radioaficionados de categoría general y superior y los radioclubes. Ustedes recuerdan que los radioclubes tienen o categoría general, si es un radioclub común, y si es un radioclub habilitado, tienen superior. Por lo tanto, es todo el radioaficionado o institución que tenga el permiso de categoría general y superior. Lo que se excluye ahí es exclusivamente los radioaficionados de categoría inicial. 56. En casos de realización de práctica operativa, ¿qué distintivo de llamada se deberá utilizar? Lo correcto es el que tenga asignado al radioclub habilitado supervisor agregando un número ordinal adjudicado por la institución. En buen romance esto es que los de ustedes que vayan a dar una práctica operativa, un ejercicio de práctica operativa, se van a tener que identificar como CX5 alfa operada por el aspirante, por ejemplo, 023. ¿Ah? Esa es la manera con que ustedes se van a identificar. El radioclub, en el momento de la práctica, él va a asignar un número serial y ese con que ustedes se van a poder identificar en esa circunstancia. ¿Alguna duda?
De todas maneras, cuando... ¿Sí? Sí. En un supuesto caso de una práctica operativa desde el interior, ¿cómo lo debe mencionar el aspirante? Porque ahí está en una estación con la autorización de un radioclub y tiene que aportar el número de aspirante también. Bueno, buena pregunta, y viene también con lo que nosotros estamos utilizando. No hay ningún impedimento en la reglamentación que establezca que las prácticas operativas no se pueden dar en un lugar distinto que sea una sede del Radio Club habilitado. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Radio Club habilita a un radioaficionado como su radioaficionado instructor, él puede dar una práctica operativa en cualquier, en su propio domicilio o en cualquier otro domicilio de cualquier lugar de la República. Y como utiliza, en ese caso, la estación para uso institucional, lo único que tiene que utilizar es el distintivo de la estación, o sea, CX5 Alfa, operada por el aspirante, yo qué sé, 099, y no tiene que hacer ningún otro tipo de mención especial. No necesariamente tiene que por qué hacerlo. ¿Se entiende, no? Ajá. Impecable, gracias. Esta forma de capacitación que estamos teniendo, que es a distancia, complementada con eso, hace que el radioaficionado tenga solamente por ahora venir a Montevideo en el día del examen, bueno, a Montevideo o Juanico, a dar el examen exclusivamente. Por ahora, es decir, es la única limitante que tenemos, ¿no? Pero gracias a la tecnología y a esta circunstancia que te digo, hemos posibilitado que los radioaficionados pueden capacitarse en cualquier parte de la República y no tener que trasladarse a Montevideo o esperar que algún radioclub haga algún curso o cosa que le parezca del interior, que no los hay y pocos hacen capacitación. ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí, está impecable, está buenísimo, está. Bueno, seguimos entonces. 57. ¿Qué es obligatorio que un radioaficionado... ¿Cuándo es obligatorio que un radioaficionado registre sus comunicados? Existen dos circunstancias en las cuales el radioaficionado tiene que hacerlo. Una es cuando está en situación de emergencia radial y la otra es cuando está en uso de un distintivo especial. Lo demás no es obligatorio. Que no sea obligatorio no significa que no sea correcto. Armando lo sabe, que la mayoría de los radioaficionados llevamos registros de los radioaficionados. La gente que tiene permiso acá sabe que los radioaficionados en general mantenemos registro porque no nos gusta tener noción de que hicimos un comunicado en determinadas circunstancias y demás. Es una buena práctica, es recomendada y es utilizada a nivel internacional por todos los radioaficionados. Aunque, ya les digo, reglamentariamente, solamente en esos dos casos existe la obligación de hacerlo, ¿no? 57, 58, digo. ¿Cuál es el plazo máximo en el cual una repetidora de utilización común puede estar inactiva y a partir de cuánto tiempo podrá estar fuera de servicio sin ser ello notificado a la URSEC? Como no hemos visto lo que es una repetidora, siempre pregunto lo mismo. ¿Saben todo lo que es una repetidora? Bueno, una repetidora es un dispositivo que recibe en determinada frecuencia y transmite en otra. Eso significa, se utiliza para ampliar la cobertura de la transmisión original. Y los plazos son de 90 días máximo para que una repetidora esté inactiva y 15 días en los cuales esté inactiva y no se haga notificación de URSEC. O sea, el poseedor de una estación de repetidora hace ajustes y la apaga, no puede estar más de 15 días sin que comunique a la URSEC de que la tiene apagada, y el tiempo máximo en el cual puede estar apagada sin que la URSEC le revoque el permiso de estación es de 90 días. 59. El radioaficionado que activa una repetidora, ¿qué debe conocer? ¿Qué debe cumplir?
cumplir con las condiciones especificadas para su categoría para la banda de frecuencias de operación de la repetidora. Quiere decir que si yo activo una repetidora, debo de saber cuál es la frecuencia de entrada y cuál es la frecuencia de salida, y que ambas estén, de acuerdo a mi categoría, en una banda autorizada. ¿Se entiende? Es decir, no hay limitación. No hay limitación para la utilización de repetidoras a ninguna categoría. Lo que pasa es que en el caso de categoría inicial, yo tengo que saber que no voy a poder operar una estación repetidora que entre en una banda, por ejemplo, de UHF, o salga en una banda de UHF. Esa es mi responsabilidad. Para los muchachos ahí, digo, claro, habemos muchos que sabemos lo que es una repetidora, otros no, quizás no, pero es algo que transmite, o sea, retransmite en forma automática y en tiempo real. Exacto. Para aclaración, ¿no? Exacto, sí. Es decir, no sé si hay, hay quizás nuevos que no lo saben, pero es eso, en modo, o sea, digo, de manera automática y en tiempo real. No hay intervención de nada más, sino de equipos. Uno entra en una frecuencia, el dispositivo, como dice Armando, sin ningún tipo de intervención y en tiempo real, se dedica a transmitirla en otra frecuencia distinta. Una es la frecuencia de entrada y otra de salida. Vuelvo a decir, ¿para qué sirve esto? Bueno, básicamente para aumentar la capacidad de la cobertura de un radioaficionado, que puede, por ejemplo, estar haciéndolo con un handy, y de esa manera aumenta la cobertura de su transmisión. Las repetidoras en Uruguay son de dos tipos, son de carácter común, y las experimentales, y las comunes son de libre acceso. Nadie puede limitar el acceso a una repetidora. 60. En el caso que algunas estaciones repetidoras en el servicio radioaficionado que por razones de compatibilidad electromagnética cuenten con codificación de acceso, ¿quién puede acceder a dicho código? Y viene con lo que acabo de decir también. ¿Qué es compatibilidad electromagnética? Lo vamos a ver en su momento. Compatibilidad electromagnética se llama la capacidad que tiene determinado dispositivo, no importa cuál, pues ya hasta una batidora, para estar en un ambiente sin generar interferencias electromagnéticas a su entorno, y de recibir también interferencias electromagnéticas de su entorno. Léase en un caso de una repetidora. Compatibilidad electromagnética significa de que la repetidora no sea accionada por ruido electromagnético, o porque pasa, yo qué sé, pasa un vehículo y la acciona, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, lo que se le hace, se le coloca un código de acceso, que es un código de subsonoro, es decir, subauditivo, o sea, no es audible al oído humano, que cuando ingresa al dispositivo repetidor la acciona. De esa forma evitamos de que se esté accionando a tontas y locas. ¿Y qué dice esto? De que por razones de compatibilidad es posible tener un código de acceso, pero, y esa es la respuesta correcta, todos los radioaficionados deben conocer dicho código. O sea, esos códigos están publicados. La URSEC tiene, después yo en el chat le voy a mandar un enlace donde tiene todas las repetidoras publicadas y se cuenta con esta información. Porque de alguna manera, si la persona no conoce el código de acceso, no puede utilizar la repetidora. Y como decíamos, las repetidoras de uso común son de libre acceso y utilizables por todo radioaficionado, no solo para el que la instala y un núcleo de amigos. ¿Se entendió? 61. Una situación de emergencia radial puede ser declarada solo por la URSEC y previa coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE. Lo hablábamos recién, ¿no? No hay otra manera de convocar una situación de emergencia radial.
e incluso el reglamento dice que no debe invocarse una situación de emergencia radial si no ocurre estos casos, ¿no? O sea, que lo convoque, declare la URSEC con coordinación del Sistema Nacional de Emergencias. Incluso el Sistema Nacional de Emergencias es una novedad a partir de la última reglamentación de 2018. O sea, la URSEC por sí misma no tiene posibilidad de llamar a una situación de emergencia radial. 62. En relación a los radiofaros, indicar cuál de las siguientes opciones es correcta, y es la última. Dice, podrán ser instaladas y puestas en funcionamiento por cualquier radioaficionado de categoría general o superior y obteniendo previamente el permiso de estación respectivo. Recuerden que es un radiofaro. Un radiofaro es una estación de radioaficionado que opera en frecuencias fijas del radioaficionado, que para ello se requiere un permiso de estación. Pueden ser instaladas por gente solamente de categoría general y superior, y lo que se supone que hacen este tipo de radiofaros o balizas es transmitir en una frecuencia fija información con relación a su propio distintivo de llamada, su propia identificación y algún otro tipo de información que sea útil para calibración de equipos, para calcular condiciones de propagación, etcétera, etcétera. Esa es la función de un radiofaro. 63. En Uruguay, ¿cuáles de las siguientes bandas están atribuidas en carácter secundario al servicio de radioaficionados? Ya lo hablamos más de una vez, pero viene bien decirlo. Las bandas, cualquier banda, son accedidas o asignadas a los distintos servicios en dos caracteres distintos. Uno siempre un carácter primario y uno o más otros servicios en carácter secundario. En el caso de ahí, las bandas que están allí, la mayoría de las bandas de radioaficionados, al menos las más comunes, tienen de carácter primario. O sea, allí, si aparece algún otro servicio, no puede generar interferencias a las estaciones de radioaficionado, y los radioaficionados podemos solicitar lo que se llama la protección a la administración, a la URSEC, en caso de interferencias. Esas bandas que están ahí, que son las de 60, 30, 70 centímetros, 33 y 23, los radioaficionados accedemos en forma secundaria. ¿Qué quiere decir en ese caso? De que no podemos hacer interferencias a las estaciones de carácter primario que hay allí, ni tampoco podemos solicitar protección de interferencias de los servicios primarios. Si hay un caso secundario, sí se podrá hacerlo. ¿Se entiende eso? Después cuando veamos bandas vamos a hablar... Lado, sí. Cuando veamos bandas vamos a ver más en particular esto, y las bandas, todas las bandas radioaficionados, empezando en frecuencias muy bajas, hasta las extremadamente altas. 64. En Uruguay, ¿cuáles de los siguientes bandas están atribuidas al carácter primario al servicio de radioaficionados? Y son allí las que están ahí, son todas las bandas de onda corta que son de carácter primario. 80, 40, 20, 17, 15, 12 y 10. Ahí los radioaficionados accedemos en forma primaria. En onda corta, solamente la banda de 60 y 30 accedemos en forma secundaria. Y siempre lo digo, incluso la banda de 30 tiene otra limitación, que en esta parte del mundo, y en la mayoría de los países del mundo, no pueden ser utilizadas para realizar comunicados de telefonía. Solamente se puede comunicar en datos o en radiotelegrafía utilizando el código Morse. Telefonía no se hace en la banda de 30 metros. 65. Las estaciones que operan en frecuencias comprendidas en atribuciones de carácter secundario, los explicamos hace un rato, no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de servicios primarios, de ningún tipo. ¿Se entendió? Y acá terminamos porque la 66, como ustedes ven ahí, está tachada. Cuando ven una pregunta tachada es que nosotros las excluimos del cuestionario general. La razón es que la respuesta que está ahí como correcta no es correcta, no es del todo correcta.
En este caso, por ejemplo, habla de la frecuencia de 7190, dice, arriba ven que dice, se debe operar, y después dicen en telefonía, BLU, bla, 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 bla. Y sin embargo, el reglamento establece de que el radioaficionado puede operar. La distribución de frecuencias en Uruguay es de carácter optativa, ilustrativa y no obligatoria. Por lo tanto, esta pregunta, así contestada, está mal planteada.